Mi padre no me dejó trabajar por ser mujer y eligió a mi hermano solo por ser hombre. No puedes hablar en serio. Papá. Dije con la voz temblorosa mientras lo miraba desde el otro lado de su enorme escritorio de caoba. Mi padre se recostó en su silla de cuero. Tranquilo y sereno como siempre. Y dejó escapar un lento suspiro. Esto no está en discusión. Catherine. Dijo, colocando su cigarro en el cenicero como si la conversación ya hubiera terminado. Mis puños se apretaron a los costados. Pero me negué a retroceder. ¿Entonces es eso? Pregunté con voz cortante. ¿Prefieres entregarle todo a Grant? Alguien a quien ni siquiera le importa. ¿Que dejarme demostrar mi valía solo porque soy mujer? Ni siquiera se inmutó. Esta firma es para que la administre tu hermano. Catherine. Dijo con firmeza. Te ha ido bien con tu educación y serás una buena esposa algún día. Pero este no es tu lugar. Mi nombre es Catherine Mercer. Tengo 26 años. Soy abogada educada en Harvard y la hija de Henry Mercer, propietario de Mercer and Associates, una de las firmas de abogados más poderosas de Dallas. Toda mi vida se ha centrado en demostrar mi valía. Sobresaliendo en la escuela. Debatiendo hasta llegar a la cima. Graduándome con honores para poder seguir los pasos de mi padre. Pero parada allí. En su oficina. Rodeada del olor a cuero y cigarros. Sentí que mi mundo cambiaba. No importaba cuánto me esforzara o cuánto amara la ley. Para él yo solo era su hija. Alguien que se suponía que debía casarse bien y mantenerse al margen. Lo miré directamente a los ojos. Con la voz más firme ahora. A Grant no le importa esta firma. Papá. Es imprudente. Apenas pasó por la universidad comunitaria y no tiene idea de cómo dirigir un negocio. Lo sabes tan bien como yo. Mi padre suspiró. Frotándose la sien como si yo fuera la irracional. Grant aprenderá. Es mi hijo. Catherine. Es su derecho de nacimiento hacerse cargo de Mercer and Associates. ¿Y tú? Hizo una pausa. Suavizando la voz ligeramente, tienes otras opciones. Un futuro que no implique el estrés de dirigir una firma. Te estoy protegiendo. Sentí que una risa amarga escapaba de mis labios. Protegiéndome. Dije. Negando con la cabeza. No me estás protegiendo. Papá. Me estás frenando. Me he ganado esto. He trabajado más duro que nadie. Incluido Grant. Y lo sabes. Pero ni siquiera me das una oportunidad porque estás demasiado aferrado a tus costumbres para ver de lo que soy capaz. Su expresión se endureció y supe que había ido demasiado lejos. Es suficiente. Catherine. Dijo con voz cortante. Hemos terminado aquí. Salí furiosa de su oficina. Mis tacones resonando por los pasillos de mármol de la finca de nuestra familia. Mi madre estaba en el salón. Arreglando flores en silencio en un jarrón. Levantó la vista cuando pasé. Con una expresión suave pero cansada. Catherine. Dijo suavemente. ¿Qué pasó? Me detuve. Volviéndome hacia ella con una mezcla de frustración y desesperación. No me deja trabajar en la firma. Dije con la voz entrecortada. Le está entregando todo a Grant y espera que yo sonría y lo acepte. Suspiró. Sus manos quietas sobre las flores. Tu padre tiene sus costumbres. Dijo con tono vacilante. Pero tal vez sea mejor no presionarlo. Querida. Él tiene buenas intenciones. La miré atónita. ¿Buenas intenciones? Repetí. Mamá. Está tirando por la borda todo por lo que he trabajado porque soy mujer. ¿Cómo puedes quedarte ahí y defender eso? Bajó la mirada y pude ver los años de sumisión silenciosa grabados en su rostro. No quiero verte sufrir. Catherine. Dijo en voz baja. A veces es más fácil dejar que las cosas sean. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y me di cuenta en ese momento de que estaba sola. Esa noche. Mientras yacía en la cama mirando al techo. El peso de las palabras de mi padre me oprimía. Pensé en todo lo que había hecho para llegar a este punto, las noches en vela estudiando jurisprudencia. Los interminables debates en Harvard. Los sacrificios que había hecho para estar a la altura del nombre Mercer. ¿Y para qué? Para que me dijeran que no pertenecía allí. Que mi único valor era casarme con otra familia poderosa.
La idea me revolvió el estómago. A la mañana siguiente. Estaba a mitad de empacar mi maleta cuando la puerta de mi habitación se abrió con un crujido. Mi madre estaba allí. Con la cara pálida y confundida. Catherine. ¿Qué estás haciendo? Preguntó con la voz llena de preocupación. Antes de que pudiera responder. Mi padre apareció detrás de ella. Con el ceño fruncido por la irritación. ¿Qué es todo esto? Exigió. Entrando en la habitación. ¿A dónde crees que vas? Grant apareció por fin. Apoyado casualmente contra el marco de la puerta. Todavía en bata. Empacando para unas vacaciones. ¿Hermanita? Preguntó con una sonrisa burlona. Cerré la maleta de golpe y me puse de pie. Mirándolos a todos. Me voy. Dije simplemente. Ya que no soy bienvenida en la firma y aparentemente no pertenezco a los planes de esta familia. Voy a encontrar un lugar donde sí lo haga. El rostro de mi padre se oscureció y mi madre se agarró las perlas. Como si estuviera a punto de llorar. Catherine. Dijo en voz baja. No hagas esto. Podemos hablarlo. Pero negué con la cabeza. Con mi resolución inquebrantable. No hay nada que hablar. Todos han dejado claras sus prioridades. La mandíbula de mi padre se tensó y se acercó. No seas ridícula. Catherine. Dijo con tono frío y desdeñoso. Este es tu hogar. ¿A dónde más irías? ¿Y para qué? ¿Para demostrar algo? Lo miré a los ojos sin inmutarme. Sí. Papá. Dije con firmeza. Para demostrar que valgo más que ser dejada de lado por alguien que no se ha ganado ni una maldita cosa. Dejaste claro anoche que no tengo lugar en tu firma. Así que encontraré una firma que valore lo que aporto. Grant soltó una risita baja. Negando con la cabeza. Realmente estás haciendo una montaña de un grano de arena. Kat. Dijo. Cruzando los brazos. Estás haciendo un berrinche solo porque papá no te está entregando las llaves del reino. Su tono presumido me hizo perder los estribos. Esto no es un berrinche. Grant. Espete. Es yo tomando el control de mi vida. Algo que tú nunca has tenido que hacer porque te lo han dado todo. Mi padre levantó una mano. Silenciándonos a los dos. Basta. Dijo con severidad. Catherine. No te vas. Perteneces aquí. Con tu familia. Negué con la cabeza. Cogiendo mi maleta. No, papá. Pertenezco a algún lugar donde me valoren. Y claramente no es aquí. Pasé junto a ellos. Con mi maleta rodando detrás de mí. Mientras bajaba la gran escalera. Mi madre me siguió. Con la voz temblorosa. Catherine. Por favor. No te vayas. Dijo en voz baja. Podemos resolver esto como familia. Me detuve al pie de la escalera y me volví para mirarla. A la mujer que se había pasado la vida tragándose su propia voz para mantener la paz. Mamá. Dije suavemente. Te quiero. Pero no puedo seguir fingiendo que las cosas cambiarán si me quedo. No lo harán. Mi padre estaba de pie en lo alto de la escalera. Observando en silencio. Con el rostro ilegible. Grant se apoyaba en la barandilla. Claramente impasible. Como si mi partida no significara nada. Abrí la puerta principal y volví la vista atrás por última vez. Cuando estén listos para tratarme como algo más que una hija que necesita casarse bien. Saben dónde encontrarme. Dije con voz tranquila pero firme. Entonces salí. El aire fresco de la mañana me golpeó la cara mientras cerraba la puerta detrás de mí. Por primera vez en mi vida. Me sentí verdaderamente libre. No miré atrás. Después de dejar esa casa. En cuestión de días conseguí una entrevista en una de las firmas de abogados más respetadas de Dallas. No les importaba que fuera una Mercer. Solo les importaban mis credenciales y mi empuje. Cuando entré en esa oficina. No era la hija de Henry Mercer. Era Catherine Mercer. Graduada de Harvard y abogada decidida. Al final de la semana. Me ofrecieron un puesto. Y por primera vez sentí que pertenecía a algún lugar por lo que podía hacer. No por quién era. El trabajo era desafiante pero gratificante. Y prosperé en un entorno donde no me comparaban constantemente con nadie más. Mi nuevo jefe.
Un hombre astuto y moderno llamado Richard Hayes. Me tomó bajo su protección. Valoraba mi perspicacia y me impulsaba a asumir más responsabilidades. En pocos meses. Estaba manejando casos de alto perfil y ganándome el respeto de mis colegas. No era la vida que había imaginado para mí mientras crecía. Pero era mía. Y eso marcaba la diferencia. Por mucho que estuviera prosperando profesionalmente. Las noches eran más difíciles. Cortar los lazos con mi familia no fue fácil. Por muy justificado que pareciera. Había momentos tranquilos, como llegar a casa a un apartamento vacío después de un largo día, en los que el peso de todo me golpeaba. Echaba de menos la suave presencia de mi madre. Incluso si nunca me defendía. Incluso echaba de menos el caos que Grant traía a la casa. Por muy irritante que fuera. Pero lo que más dolía era saber que mi padre no se lo pensó 2 veces antes de dejarme ir. Pasaron los meses y puse todo lo que tenía en mi trabajo. Los casos eran exigentes. A menudo me dejaban en la oficina hasta altas horas de la noche. Pero prosperaba bajo la presión. Con cada victoria. Mi confianza crecía. Ya no era solo una abogada. Era una fuerza a tener en cuenta. Richard Hayes, mi jefe, empezó a asignarme casos de mayor riesgo. Y pronto me gané la reputación de ser una de las estrellas en ascenso de la firma. El crecimiento no solo fue profesional. También fue personal. Aprendí a valerme por mí misma. A tomar decisiones sin preocuparme de si complacerían a mi padre o encajarían en el molde que mi familia había creado para mí. Cada paso adelante se sentía como una prueba de que era más de lo que me habían dado crédito. No era solo la hija de Henry Mercer. Era Catherine Mercer. Y me estaba haciendo un nombre por mí misma. En mis propios términos. Una tarde, Richard me llamó a su oficina. Era espaciosa pero sin pretensiones. Un reflejo del hombre en sí. Me indicó que tomara asiento y se recostó en su silla. Sus penetrantes ojos azules estudiándome atentamente. Catherine. Comenzó con tono mesurado. Tengo un caso para el que creo que estás lista. Es de alto riesgo. Complicado. Y te pondrá en el centro de atención. Asentí. Intrigada. ¿Cuál es el caso? Pregunté. Inclinándome ligeramente hacia adelante. Dudó un momento y luego continuó. Estamos representando a un cliente en un litigio importante contra Mercer and Associates. Están demandando a la firma de tu padre por negligencia en una disputa contractual. Lo que está en juego es enorme y el caso está ganando atención. Hizo una pausa. Observando mi reacción atentamente. Las palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Se me encogió el estómago y por un momento no pude hablar. ¿Quieres que represente a alguien que demanda a la firma de mi padre? Dije finalmente. Con la voz más firme de lo que sentía. Richard asintió. Sé que es personal. Catherine. Pero es exactamente por eso que te quiero en esto. Sabes cómo funciona Mercer and Associates. Y eres una de las abogadas más astutas que tenemos. Si alguien puede ganar este caso. Eres tú. Respiré hondo. Tratando de procesar lo que me pedía. Richard. Dije lentamente. ¿Te das cuenta de lo que esto podría significar para mí? ¿Personal y profesionalmente? Este no es un caso más. Es mi familia. Se inclinó hacia adelante. Apoyando los codos en el escritorio. Entiendo eso. Dijo con firmeza. Pero esta es tu oportunidad de demostrar de lo que eres capaz. De enfrentarte a las personas que te subestimaron y demostrarles que se equivocan. Piénsalo. Catherine. Este podría ser el caso decisivo de tu carrera. Me recosté en la silla. Con el peso de la oferta sobre mis hombros. Es mucho para asimilar. Dije con la voz más baja ahora. Richard asintió. Con expresión comprensiva. No espero que decidas aquí y ahora. Es mucho pedir. Catherine. Y sé lo personal que es esto para ti. Le miré a los ojos. Agradecida por su paciencia. ¿Estaría bien si lo pienso? Pregunté con un tono más mesurado. Necesito pensar en cómo esto podría afectar todo. No solo mi carrera. Sino... Me interrumpí. Sin saber cómo terminar la frase. Tómate todo el tiempo que necesites.
dijo Richard con voz firme. Pero no tardes demasiado. Tenemos que movernos rápido en esto y te quiero en el equipo. Avísame para el final del día de mañana. Esa noche no pude dormir. Yacía en la cama mirando al techo, con la mente acelerada por todo lo que estaba en juego. Aceptar el caso significaba enfrentarme a mi padre. El hombre que me había despreciado y le había entregado todo a Grant sin pensarlo 2 veces. También significaba enfrentarme al legado de mi familia. El nombre que me había abierto tantas puertas. Incluso mientras cerraba otras. Pero también significaba demostrar de una vez por todas que podía valerme por mí misma. Incluso si eso significaba quemar el último puente que me quedaba con mi familia. Durante 2 días estuve dando vueltas, sopesando los riesgos y las recompensas. Pensé en el frío rechazo de mi padre a todo por lo que había trabajado. En la silenciosa resignación de mi madre y en la presumida sensación de derecho de Grant. Pero también pensé en la oportunidad de demostrarles. De demostrarles a todos. Que no era solo la hija de Henry Mercer. Al final del segundo día. Me decidí. Entré en la oficina de Richard a la mañana siguiente con los hombros erguidos y la voz firme. Aceptaré el caso. Dije simplemente. Su rostro se iluminó con aprobación. Sabía que lo harías. Dijo con una sonrisa. Ahora. Pongámonos a trabajar. Llegó el día de la primera audiencia del litigio. Y la tensión en el aire era palpable. Al entrar en la sala del tribunal, agarré mi maletín con fuerza. Mis tacones resonando contra el suelo pulido a cada paso. Mi cliente caminaba a mi lado. Confiado en mis habilidades. Pero yo solo podía pensar en el momento que sabía que se avecinaba. Al acercarme al frente de la sala, los vi, mi padre y Grant sentados en la mesa contraria. Con los rostros vueltos hacia mí. Y tan pronto como nuestras miradas se encontraron, sentí que su sorpresa golpeaba como un maremoto. La mandíbula de mi padre se tensó. Sus ojos se entrecerraron al reconocerme. La boca de Grant se abrió ligeramente antes de que enmascarara rápidamente su sorpresa con una sonrisa burlona. Aunque pude ver la inquietud en su expresión. Dejé mi maletín sobre la mesa y le sostuve la mirada. No iba a apartar la vista ni a flaquear. Estaba allí para hacer un trabajo. Y nada. Ni su sorpresa ni su desaprobación. Iba a desconcertarme. Por un breve instante. La mirada de mi padre se suavizó. Pero rápidamente recuperó la compostura. Inclinándose para susurrarle algo a Grant. No me importaba lo que dijera. Estaba lista. Al comenzar la audiencia. Asumí mi papel a la perfección. Cada movimiento. Cada argumento. Cada documento que presenté se ejecutó con precisión. Mantuve mi tono tranquilo. Mi comportamiento sereno y mi enfoque únicamente en el caso. Cuando el juez se dirigió a mí, respondí con confianza. Sin flaquear nunca bajo el peso de la presencia de mi padre o las miradas presumidas de Grant. No era Catherine. La hija o la hermana. En esa sala. Era Catherine Mercer. Abogada del demandante. Y tenía la intención de ganar. Incluso cuando Grant tartamudeaba en sus argumentos. Claramente sin preparación. No lo dejé traslucir en mi rostro. Lo traté como lo haría con cualquier abogado contrario. Con respeto pero sin ninguna indulgencia. Cada vez que se equivocaba o tergiversaba un hecho, yo lo rebatía con claridad. Respaldando mis puntos con pruebas sólidas y jurisprudencia. Mi padre se sentó en silencio durante la mayor parte del tiempo. Con una expresión ilegible. Pero podía sentir su mirada sobre mí. No importaba. Ya no estaba allí para ganarme su aprobación. Estaba allí para hacer mi trabajo. Y lo estaba haciendo bien. Después de unas cuantas sesiones. Se hizo dolorosamente obvio. Al menos para mi padre y Grant. Que yo estaba dominando el caso. Cada argumento que Grant ponía sobre la mesa se desmoronaba bajo el peso de mis réplicas. Su inexperiencia era evidente y mi preparación lo dejaba buscando respuestas que no tenía. Mi padre intentó intervenir 1 o 2 veces. Pero ni siquiera él pudo salvar el daño que Grant había hecho. La marea estaba cambiando rápidamente y todos en la sala lo sabían. En la 4ª sesión. Su parte propuso un acuerdo. Pude ver la frustración grabada en el rostro de mi padre mientras su abogado se acercaba al mío con los términos. Después de unos cuantos ajustes.
Acordamos una resolución que favorecía en gran medida a mi cliente. Mientras se firmaba el papeleo, vi a mi padre mirándome desde el otro lado de la sala. Parecía derrotado. Tal vez incluso arrepentido. Grant, por otro lado, evitó mi mirada por completo, mirando la mesa como un colegial castigado. No les dije ni una palabra a ninguno de los dos. Mi trabajo allí había terminado. Y había demostrado exactamente lo que me había propuesto. Normalmente, cuando terminaba una sesión, me quedaba para terminar con mi cliente e intercambiar cortesías con los otros abogados. Era algo que siempre hacía. Un pequeño gesto de profesionalidad y respeto. Independientemente de lo polémico que hubiera sido el caso. Pero esta vez no hubo oportunidad. Mi padre y Grant ya habían recogido sus cosas y habían salido de la sala sin siquiera mirarme. Ni un apretón de manos. Ni una palabra de reconocimiento. Ni siquiera un seco bien hecho. Me dolió más de lo que quería admitir. Incluso después de todo. Una parte de mí había esperado algún tipo de reconocimiento. Alguna pequeña señal de que habían visto de lo que era capaz y lo respetaban. En cambio, se fueron en silencio y derrotados. Dejándome allí de pie con el peso de los asuntos pendientes oprimiéndome el pecho. Respiré hondo. Lo dejé pasar y volví a centrarme en mi cliente. Había ganado el caso. Eso era lo que importaba. Esa noche, de vuelta en la firma, mis colegas me recibieron con aplausos al entrar por la puerta. Richard fue el primero en acercarse, dándome una palmada en el hombro con una sonrisa orgullosa. Bien hecho, Catherine, dijo, levantando una copa de champán. Estuviste impecable ahí dentro. Ese acuerdo es una gran victoria para nosotros. Y tu cliente no podría haber pedido una mejor defensora. El equipo había organizado una pequeña celebración en la sala de descanso. Con bebidas y canapés. Mi cliente incluso pasó por allí para expresar su gratitud. Estrechándome la mano con firmeza. Fuiste increíble, Catherine. Dijeron. No podríamos haberlo hecho sin ti. Por primera vez ese día. Me permití sonreír. Rodeada de personas que me valoraban por mis habilidades y mi trabajo duro. Sentí una sensación de logro que ninguna palabra de mi padre o Grant podría haberme dado. Esta era mi victoria. Y me la apropié. Más tarde esa noche. Sola en mi apartamento. El brillo de las luces de la ciudad se filtraba a través de las persianas mientras me sentaba junto a la ventana con una copa de vino. La adrenalina del día había desaparecido y, en la tranquilidad, mis pensamientos volvieron a mi familia. Repasé los momentos de la sala del tribunal en mi cabeza, la forma en que el rostro de mi padre se tensaba con cada argumento que yo presentaba. La forma en que Grant ni siquiera podía mirarme a los ojos cuando todo terminó. Había esperado que estuvieran enojados o a la defensiva. Pero el silencio con el que me dejaron fue más difícil de soportar. Durante años había soñado con ganarme el respeto de mi padre. Con demostrarle que era digna no solo de su nombre, sino de un lugar en la firma que una vez había idolatrado. Y ahora, incluso después de ganar un caso contra ellos, no estaba segura de lo que había logrado. Finalmente me veían por quién era. ¿O era solo un recordatorio de su fracaso? Las preguntas persistían sin respuesta mientras miraba el horizonte de Dallas. Preguntándome si los lazos que había cortado podrían alguna vez repararse realmente. A la mañana siguiente, al entrar en la oficina, me recibió el zumbido habitual de conversaciones y teléfono sonando. Apenas tuve tiempo de instalarme antes de que Richard se acercara con una mirada curiosa en su rostro. Catherine, dijo con un tono cauteloso pero cálido. Tu padre está aquí. Está esperando en tu oficina. Las palabras me detuvieron en seco. ¿Mi padre? Pregunté, tratando de mantener mi expresión neutral. Aunque se me revolvió el estómago. Richard asintió. Llegó hace unos 20 minutos. Dijo que quería hablar contigo. Tómate tu tiempo. Yo atenderé tus llamadas. Le di las gracias. Aunque mi mente ya estaba acelerada mientras caminaba por el pasillo. Cuando abrí la puerta de mi oficina. Allí estaba él. Henry Mercer. Sentado en la silla frente a mi escritorio. Con las manos fuertemente entrelazadas. Levantó la vista cuando entré. Con una expresión ilegible.
Aunque el ligero fruncimiento del ceño delataba algo de arrepentimiento tal vez. Catherine. Dijo simplemente. Con la voz más baja que jamás la había oído. Cerré la puerta detrás de mí. Sin saber qué esperar. Papá. Respondí. Manteniendo mi tono uniforme. ¿Qué haces aquí? Se levantó lentamente. Pasándose las manos por la chaqueta del traje como si tratara de calmarse. Vine a hablar. Dijo con tono mesurado pero serio. A decir algunas cosas que debería haber dicho antes. Caminé hacia mi escritorio. Dejando mi bolso con cuidado. De acuerdo. Dije. Cruzando los brazos. Te escucho. Dudó. Mirando por la ventana antes de volverse hacia mí. Estuviste brillante en esa sala del tribunal. Catherine. Comenzó. Suavizando la voz. He visto a muchos abogados en mi tiempo. Algunos de los mejores del sector. Y lo que hiciste fue extraordinario. Estuviste preparada. Profesional e implacable. No dejaste ninguna duda sobre quién era la mejor abogada. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Pero mantuve mi expresión firme. Esperando a que continuara. He pasado gran parte de mi vida creyendo que el legado significaba mantener las cosas como solían ser. Dijo con la voz teñida de arrepentimiento. Que el hijo debe hacerse cargo de lo que construyó el padre. Pensé que estaba haciendo lo correcto al presionar a Grant para que diera un paso al frente. Incluso cuando sabía en el fondo que no estaba listo ni dispuesto. Se pasó una mano por el cabello plateado. Suspirando profundamente. Pero ahora veo que me he equivocado. Has trabajado más duro que nadie. Catherine. Te has ganado todo lo que tienes. Y yo no lo reconocí. Te fallé. Parpadeé. Sin saber cómo responder. Este era el hombre que se había pasado años desestimando mi ambición. Diciéndome que me conformara con una vida que no coincidía con mis sueños. Y ahora estaba aquí de pie. Admitiendo que se había equivocado. ¿Por qué ahora? Pregunté finalmente con voz firme pero cautelosa. ¿Por qué me dices esto ahora? Después de todo lo que ha pasado. Me miró a los ojos. Sus ojos azules llenos de una honestidad que no había visto antes. Porque vi de lo que eres capaz. Dijo simplemente. Y me di cuenta de que he sido un tonto. Grant no está listo. Y puede que nunca lo esté. Pero tú has demostrado que tienes lo que se necesita. No solo para tener éxito. Sino para liderar. Se acercó. Con un tono casi suplicante. Catherine. Te pido que vuelvas. Que ocupes el lugar que te corresponde en Mercer and Associates. La firma te necesita. Yo te necesito. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y por un momento no supe qué decir. Había pasado tanto tiempo luchando por este momento. Soñando con escuchar esas palabras de él. Pero ahora que estaban aquí. No estaba segura de si las quería. ¿Y qué pasa con Grant? Pregunté finalmente. ¿Qué le pasa a él? El rostro de mi padre se tensó y asintió lentamente. Grant se quedará. Pero asumirá un papel más adecuado a sus habilidades. Se trata de ti. Catherine. Se trata de darte lo que siempre te has merecido. Respiré hondo. Dejando que sus palabras se asentaran por un momento. Necesito tiempo para pensar en esto. Dije finalmente con voz tranquila pero firme. No es algo que pueda decidir de inmediato. Han pasado muchas cosas y necesito unos días para averiguar qué es lo mejor para mí. Mi padre asintió. Con expresión seria pero comprensiva. Por supuesto. Dijo. Tómate todo el tiempo que necesites. No te pido una respuesta hoy. Solo necesitaba decir lo que pensaba. Se dirigió hacia la puerta. Pero antes de irse se volvió para mirarme. Catherine. Dijo con un tono más suave ahora. Sé que no lo he dicho lo suficiente. O tal vez nunca. Pero estoy orgulloso de ti. Verte en esa sala del tribunal fuiste mejor de lo que yo nunca fui. Mejor de lo que podría haber imaginado. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba y por un momento me quedé mirándolo. Sin saber cómo responder. Me dedicó una pequeña sonrisa. Casi vacilante. Antes de girarse y salir de la oficina. Dejándome sola con mis pensamientos. Mientras estaba sentada en mi escritorio. Sus palabras resonaban en mi mente, mejor de lo que yo nunca fui.
Durante tanto tiempo había luchado por demostrarle mi valía. Por mostrarle que era más que su hija. Que era capaz. Fuerte y merecedora de respeto. Y ahora, al escuchar esas palabras, sentí una oleada de orgullo que no podía ignorar. Ya no se trataba solo de él. Estaba orgullosa de mí misma por mantenerme firme. Por prosperar por mi cuenta y por mostrarle al mundo. Y a mi padre. Exactamente de lo que era capaz. Ahora es tarde en la noche y estoy acostada en la cama mirando al techo. Pensando en qué hacer. La oferta de mi padre es todo por lo que he trabajado. Todo lo que creía querer. Pero volver significaría entrar en un mundo donde una vez fui rechazada. Donde tendría que navegar por las sombras de viejas heridas y la confianza fracturada. Significaría trabajar junto a Grant. Sabiendo lo poco que valora lo que ambos representamos. Y, sin embargo, quedarme donde estoy tiene sus propios desafíos. Esta firma ha sido buena conmigo y he crecido aquí de maneras que nunca imaginé. Pero no es mi legado. No es Mercer and Associates. El lugar que soñaba con dirigir desde que era niña. Si vuelvo, tendría la oportunidad de moldear ese legado en mis propios términos. De demostrar que el nombre me pertenece tanto como a cualquier otra persona. Todavía no me he decidido. La elección parece imposible y su peso me mantiene despierta. Pero tal vez puedan ayudarme. ¿Qué harían ustedes en mi situación? Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios.